Vamos a comenzar con empresas familiares. Después de escuchar la siguiente cápsula que tiene nuestra compañera Melissa Molina. ¿Qué le parece, don Enrique? Me parece muy bien, y que todos se preparen para hacer preguntas sobre cómo lograr que una empresa pase exitosamente a la segunda generación. ¿Cuándo una empresa familiar debe preparar la sucesión? ¿Será cuando ya los niños estén grandes y sean muchachos, sean profesionales? No. Desde que están chiquitos empezamos a preparar la sucesión familiar. Cómo incorporar a los hijos, a la familia, a los sobrinos, a los nietos, a los yernos, a las nueras en la empresa y lograr que ese proceso tan delicado, tan difícil, tan complejo, logre mantener unida a la familia, sobre todo, y también logre que la empresa, como empresa familiar, se catapulte y que siga creciendo, próspera, rentable, que tenga un crecimiento sostenido a través del tiempo, que pase exitosa a la segunda generación y Dios quiera que pase exitosa a la tercera generación. Cuando ya son los nietos los que están involucrados en las empresas. Pyme Radio, el día de hoy con la presencia de Enrique Núñez, fundador de Funda Pymes, gran amigo de este programa, a quien le agradecemos por este espacio en su agenda para compartir con todos los emprendedores de acá, del país, por supuesto. Hoy con el tema de empresas familiares, don Enrique, por supuesto. Bueno, antes quisiera agradecer, por supuesto, a David y a el MEIC y a Pyme Radio por la oportunidad de compartir a través de esta emisora conocimientos prácticos, información útil, como digo, herramientas que se puedan usar para que estos hombres y mujeres que todos los días están creando empresa, logren construir negocios más prósperos y más rentables. Así que muchísimas gracias. Sabemos que nos escucha mucha gente a través de la internet. También nuestros seguidores de Fundapymes también nos están escuchando y se han hecho pues seguidores también de este programa, todos los miércoles. Qué dicha. Don Enrique, usted conversaba, yo le voy a contar a partir de un ejemplo, a partir de una anécdota, y comenzamos con esta conversación. Hay dos casos de dos familias que a mí me llamaban mucho la atención y los voy a decir. Uno era los Federspiel, que uno de ellos fue compañero mío en el colegio, y el caso de la familia Monge, dueños de esta importadora Monge. Cuando ellos eran jovencitos, recuerdo que comenzaron en la entrada, comenzaron vendiendo. Después cajeros y así fueron aumentando. Recuerdo muy bien, por ejemplo, y siempre se cuenta como anécdota, que la familia Monge, si alguno de los hijos llegaba 5 minutos tarde, no le pagaban el salario que tenía como demostrador, porque le tocaba recibir a la gente en la entrada, ¿verdad? ¿Qué tan importante es ese inculcar desde edades tempranas todo lo relacionado con el funcionamiento del negocio? A mí me parece magnífico. Ahora ya son gerentes y ahora tienen su puesto y ganan todo lo que quieren dentro de su empresa familiar. Pero comenzaron desde abajo. Nadie les regaló nada. Bueno, esos son casos de éxito. Y en América Latina, no solamente en Costa Rica, más del 60-70% de las empresas son empresas familiares. Es una realidad. Hay empresas en estos momentos que ya están siendo gerenciadas y administradas por la tercera generación, es decir, los nietos de los fundadores. ¿Cómo pasar de una empresa creada por un fundador a convertirla en una empresa familiar donde la sucesión es exitosa? Es uno de los mayores retos. Tienen mucho que ver con la cultura familiar, con la cultura dentro de la empresa, con la forma en que los padres van educando a los hijos hacia el interés por formar parte del quehacer de la familia dentro de una empresa. Depende mucho de la autoridad de la pareja, del matrimonio, para hacer que los dos estén de acuerdo en cómo los hijos van a ir participando en la empresa. Los casos que me mencionas son casos... Bueno, en el caso de los Federspiel creo que van por la quinta generación. Bueno, imagínate eso. Y definitivamente parte del éxito de la sucesión, como te lo decía al principio, empieza cuando los hijos son pequeños. A los 4, 5, 6 años, cuando
piensas en ellos para cuando van a ser grandes. Por ejemplo, un detalle que comentaba en esta conferencia en Panamá que la ofrecí hace un par de semanas, les decía, cuando los dos hijos, los hermanos, están discutiendo en el dormitorio por jugar con un juguete, que no se prestan el juguete, que no se ponen de acuerdo, normalmente el padre tiene ahí una gran oportunidad para preparar la sucesión de su empresa. Mira qué curioso. ¿Cómo haría un padre autoritario o una madre autoritaria? Ingresa al dormitorio donde están los niños agarrados del pelo, discutiendo y gritando y llorando porque no se prestan un juguete o porque el otro le quitó el juguete al otro. Por la razón que sea, el padre autoritario, la madre autoritaria viene y establece cómo deben resolver el problema. No debería ser así si queremos prepararlos a ellos para cuando sean gerentes en la empresa y estén participando como socios y como administradores tomando decisiones. ¿Qué hace el padre entonces? O la madre en esa oportunidad de conflicto. Tienen que tratar de resolverlo ellos primero. Ponerlos a resolver entre los niños. Ellos tienen que tratar de resolver el problema. El papá o la mamá tienen que motivarlos, estimularlos a que tienen que hacer el intento de ponerse de acuerdo. Por favor, chiquitos, niños, pónganse de acuerdo. A ver, ¿cómo lo van a resolver? Ahí está sembrando la semilla de una resolución de conflictos. Ya en última instancia, si los dos niños no se pusieron de acuerdo, pues el papá o la mamá intervienen, pero se hace un primer esfuerzo. Cuando los niños tienen 10, 12, como hice yo con mis hijas mayores, empezarles a enseñar el uso del dinero, el manejo de un presupuesto familiar, su propio ingreso, su propio presupuesto para sus cosas personales. Comenzar como con la mesada, que la aprendan a administrar. Más que la mesada, yo por lo menos lo hice con ellas más allá de la mesada, era ¿Cómo lo hizo usted, don Enrique? darles el presupuesto a ellas desde los 12 años para que ellas manejaran sus gastos personales. Pero no era una mesada para salir el fin de semana con sus amigos, no, era una cuota quincenal de la cual ellas tenían que tomar su dinero y comprar sus cosas personales, sus toallas, comprar sus artículos, sus champús, su ropa. Y entonces, claro, cuando estas muchachas ya fueron muchachas de 20, 22, 23 años y tuvieron su propio empleo, que ya lo tienen, entonces gente que aprendió a manejar un presupuesto hace ya 10, 12, 14 años. El reto de cómo involucrar a los hijos en la empresa es un reto formidable. Primero quisiera más bien mencionar qué es una empresa familiar, para irnos ubicando en contexto. Una empresa familiar no es aquella empresa en donde los hijos o la esposa trabajan. No necesariamente. Están los muchachos que trabajan a medio tiempo, está la esposa que llega algunos días o incluso a tiempo completo. Esa no es estrictamente una empresa familiar. Una empresa familiar es donde el poder está concentrado en la familia y no en una persona. Yo tengo casos de clientes en donde el creador de la empresa sigue gerenciando su empresa, la esposa llega 1, 2, 3 días a la semana a realizar alguna función y los hijos también están ocupando 2 o 3 puestos, pero el poder de la toma de decisiones todavía está en manos del fundador. Cuando esa familia se involucra en el proceso de toma de decisiones, donde se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, para conocer qué es lo que está pasando en la empresa, para participar en las decisiones, para definir el planeamiento estratégico, estamos hablando entonces de una empresa familiar. También existen, David, lo que son las familias empresarias, que es una cosa diferente. Una familia empresaria son las grandes familias que invierten en empresas, que tienen varias empresas y que tienen como su cultura de familia las inversiones en negocios. Alrededor de la empresa gira la... No, más bien hay empresas creadas por la familia, creadas por la familia. Pueden invertir en las más diversas actividades económicas. Estamos hablando de una familia empresaria. Así que una familia empresaria se identifica porque es una familia que tiene como su plan familiar financiero, crear empresa, invertir bienes raíces, inmobiliarios, negocios, diversificar una fortuna a través de diferentes tipos de inversiones. Y una empresa familiar es una empresa que creó un fundador y que ahora la familia vive de esa empresa. Y que la empresa, la toma de decisiones gira alrededor de una familia. Por ejemplo, si tenemos
una empresa en donde hay 2 o 3 socios, pero el poder de la toma de decisiones la tiene una pareja que tiene el 60 o 70% y los otros socios no son familia y tienen menos participación o participación accionaria, pues ahí estamos hablando de que esa no es estrictamente una empresa familiar. Okay. Pero si las parejas o las familias son familias entre ellas, por ejemplo, hermanos que invirtieron en un negocio, que están participando y que tienen un poder equivalente de participación accionaria, estamos ante una empresa familiar con todas las características. Son hermanos que crearon una empresa, que los hijos están creciendo y los sobrinos, los hijos de esos hermanos, que son primos entre ellos, ya se están empezando a involucrar en la empresa. Así que nosotros podemos hablar de etapas de una empresa familiar. La primera etapa, David, por supuesto, es la etapa del fundador, donde el fundador, con todo su entusiasmo, espíritu emprendedor, energía, necesidad, claro, genera una idea, la convierte en un negocio y luego la convierte en una gran empresa. Y eso lo hace generalmente joven, no necesariamente, porque hoy hay emprendedores de mediana edad que ya están creando empresa, ¿verdad? Pero usualmente podemos hablar de esa empresa que se creó cuando éramos jóvenes, donde estamos quizás recién casados o nos casamos en el proceso, empresas con menos de 15 años, donde los hijos están empezando a nacer, son de edad escolar, niños, todavía no están en el colegio. Esa se le llama la etapa del emprendedor. Luego pasan los años y los hijos ya son muchachos, van a la universidad, se egresan, trabajan, se incorporan a la empresa en puestos operativos, como los casos que estás mencionando, no necesariamente en la gerencia, son muchachos muy jóvenes, quizás algunos de ellos están trabajando a medio tiempo en la empresa para generar algún ingreso, y qué bueno que es eso, qué bueno es que los papás involucren a los hijos en los quehaceres de la empresa, en alguna actividad. Qué mal que hacen los papás cuando pretenden que sus hijos no pasen la misma batalla que ellos pasaron cuando crearon y pareciera que tienen una buena intención. Mi amor, mi hijo, precioso, tú eres muy linda, muy bella, a ver, dedícate a estudiar y cuando te gradúes vienes y te damos una oportunidad. Mal hecho. Pareciera muy bien, pero el título no es lo más importante. Es más, aquí yo lo he dicho, hay en la calle muchísimos títulos sin profesionales y muchos profesionales sin títulos. Así que cuando se lleva el conocimiento, el estudio universitario paralelamente al trabajo en la empresa, vas a tener un profesional más completo. Y ojo, que no estoy recomendando siempre que los hijos después de graduados necesariamente vayan a trabajar en la empresa. Normalmente recomiendo, David, que los hijos hagan experiencia en otras empresas, ¿en otra empresa? Hagan carrera en otra empresa, que sean mandados por particulares. No es lo mismo para un muchacho recién egresado que cree que se las sabe todas, venir y estar a cargo de un jefe que es su propio papá o un hermano mayor. Lo ideal es que estos muchachos graduados, universitarios, profesionales, vayan y hagan experiencia, ojalá 3 o 5 años en otras empresas. Tal vez no en empresas del mismo giro de negocio, pero quizás empresas donde puedan gerenciar, ser gerenciados por otros, ser mandados por otros, donde haya una disciplina de un horario, de tener compañeros de trabajo, de ser tratados como iguales. Esa es una de las recomendaciones. Entiendo que vamos a un corte y luego regresamos a tomar ese tema, pero es un tema bastante delicado. Exactamente, y también don Enrique que nos cuente cuáles son esas ventajas que tiene una empresa familiar, porque debe tener sus ventajas, por supuesto. Sí, claro. Y también cuáles obstáculos presenta una empresa familiar que tal vez no presenta una empresa de socios, que ya hemos hablado anteriormente. Okay. Y que bueno, que se les puede para que estén prevenidos y puedan afrontarlos con sabiduría. Está bien. Nosotros ya regresamos. Ustedes escuchan Pyme Radio. Don Enrique, hagamos un paréntesis Está pequeño. Bien. Está bien, pequeño. y continuamos con el tema. Usted sabe que a mí me gusta mucho meterme a las páginas a ver qué es lo que están haciendo las distintas instituciones en que promueven la red PYME, que promueven la parte PYME acá en el país.
Y me metí a la página de Fundapymes y me llamó mucho la atención que usted habló de unas conferencias que hizo en Honduras, pero lo mejor de todo, don Enrique, sin estar en Honduras. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Bueno, estoy súper entusiasmado con el tema, porque durante 5 años todas las conferencias han sido presenciales y me gusta muchísimo, ¿no? Pero nos habían pedido una conferencia en Olancho, en Honduras. Olancho es una de las provincias de los departamentos, el departamento más grande de Honduras, en donde iba a tardar más de un día de viaje, ¿verdad? A través de Honduras y después por carretera o si no por tierra, cruzando Nicaragua. Y se nos planteó la posibilidad de hacer la conferencia virtual y la hicimos la semana pasada. Estaba muy nervioso por el tema de la calidad de la internet y de la calidad de la información, aparte de que normalmente cuando doy una conferencia, los que han ido, a mí me gusta moverme, hablar, caminar, andar por los pasillos, y se me complicaba mucho el pensar que iba a tener que estar sentado 2 o 3 horas dando una conferencia, no podía verla como una conferencia. Doy asesorías virtuales de 1 hora o 2 horas, pero es normal, las asesorías siempre van a ser sentado, ¿verdad? Pero no fue de manera genial. Al punto, David, que nos están pidiendo una conferencia para Sonora en México y una para Ciudad de Hidalgo en México. ¿Desde acá? No, nos la pidieron a ir a hacerlas allá, pero se nos está complicando el costo porque son 2 conferencias, esas 2 son gratuitas, las que nos están pidiendo son en 2 grandes universidades, pero financiar el presupuesto, el viaje y los gastos y los viáticos se hace un poco oneroso, y más que eso, por ejemplo en la de Sonora, ayer calculamos que mi tiempo invertido tendría que ser de 3 días completos para ir a hablar 3 horas. Así que ayer con eventos coordinamos ofrecerles las conferencias virtuales a ellos 2 también. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero sí estoy entusiasmadísimo, nos fue muy bien. Y ahí están en YouTube, que por cierto les recomiendo a todos suscribirse a nuestro canal de YouTube en Fundapymes, que tiene ya más de 70 videos. Ahí pueden ver la experiencia. La verdad es que estoy bastante entusiasmado, no me tuve que mover del estudio. Desde el estudio le dimos una conferencia a más de 80 personas en Olancho. En Sonora parece que la conferencia es para más de 400 personas. Ahí les cuento y les avisaré con tiempo. A los que nos siguen en Fundapymes, en Facebook también, les contaremos a ver qué tal nos va, y si nos va igual que en Olancho. Yo creo que muchas conferencias van a estar por venir ahora, porque nos piden conferencias de muchos lugares donde es casi imposible. Hay una conferencia pendiente en Mendoza, en Argentina. ¿Cómo? Bastante largo. Nos llevaría 4 o 5 días todo el trasiego, así que estoy entusiasmado. Pero bueno, qué maravilla, ¿verdad, don Enrique? La tecnología. La tecnología es impresionante, imagínate. Don Enrique, ¿qué ventajas tiene una empresa familiar? Bueno, vamos a pensar en una empresa familiar que ya está en segunda generación para poderle dar bastante detalle a la pregunta que hace. Es una empresa familiar donde ya el padre, donde la empresa tiene más de 15, 20 años, donde los hijos ya son adultos, tienen 20, 25 años y ya se están incorporando a la empresa, están tomando decisiones, se reúnen, ojalá en una junta directiva 1 vez al mes, que es parte de los consejos que les doy a las empresas familiares, y toman decisiones. Todos están involucrados, posiblemente está la esposa, posiblemente hasta alguna nuera anda por ahí involucrada, tal vez algún yerno trabajando en la empresa. Es muy típico que ya cuando los hijos se casan, pasan de los 30 años y ya hijos que están empezando a crecer, 12, 15 años, es decir, los nietos del fundador, mucha gente se empieza a incorporar en la empresa. Es muy bueno, en realidad es muy bueno si se sabe manejar bien. Yo digo con mucha frecuencia en la conferencia de los 30 errores que en el primer año mueren el 30% de las nuevas empresas. Y también tengo que decir en esta conferencia de empresas familiares que a los 7 años normalmente fracasa, quiebra una empresa en segunda generación o en tercera generación. Esa es la mala noticia, es decir, cuesta mucho, si no se hace bien, cuesta mucho que una empresa pueda mantener el ritmo de crecimiento, la cultura, los principios, los valores que hicieron grande una empresa. Si hay algo que es uno de los retos de las empresas familiares,
no es tanto cómo transmitir la empresa a la segunda generación, sino más bien es cómo transmitir el espíritu emprendedor a la segunda generación. Incluso, David, el interés que mencionas es importantísimo. Los papás no tienen por qué siempre pretender que todos los hijos vayan a involucrarse a la empresa. Eso no se puede hacer obligatorio. Tiene que ser motivado, puede ser promovido, pero tiene que nacer de ellos. A ellos hay que llevarlos a darle vida propia. Mira, te cuento un caso. Tengo un cliente acá en Costa Rica que hace unos 5 o 6 años, cuando su hija se gradúa, la casi que presiona para que lleve derecho. La casi que presiona para que lleve intensivamente la materia. La muchacha no tiene ningún interés en el derecho. Y a la fuerza ni los zapatos, don Enrique. No tiene ningún interés en el derecho, pero él quería ahorrarse $5,000, $6,000 mensuales, que era lo que le estaba pagando a sus abogados, porque su hija, si ella se graduaba, pues genial. O sea, financieramente, mi amigo, que es mi cliente y es mi amigo, lo había manejado mentalmente bastante bien y no suena mala idea. Sin embargo, ella no tenía interés. Y al final reventó porque no podía llevar la materia porque no le interesaba y termina estudiando una materia completamente diferente y que para nada tiene que ver con la empresa. Y sin embargo, mira qué interesante, David. Esta muchacha está llevando la carrera que le gusta, es una mujer de 25 años, de 23 años ya. Ella está llevando su carrera, trabaja con un horario normal, es la jefe de uno de los departamentos. Así que mira qué interesante, al final terminó trabajando para la empresa. Trabaja a tiempo completo, lo hace muy bien, es una persona madura, tiene capacidad de liderazgo y mira qué interesante, sigue llevando su carrera y está aportando para la empresa. Ahora, tomo tu pregunta. ¿Qué ventajas tiene una empresa familiar a pesar de que es difícil pasar de la segunda a la tercera generación? Bueno, la ventaja es que normalmente una empresa familiar crece con fondos propios. Generalmente una empresa familiar capitaliza las utilidades. No se ven como inversionistas, cosa que es bueno que hay siempre. No se ven como inversionistas que están esperando el reporte de utilidades para llevárselas para otros negocios, sino están reinvirtiendo completamente las utilidades en la empresa familiar. Incluso los activos que van comprando a través del tiempo giran alrededor del interés de la empresa. Los terrenos que se compran, los vehículos que se compran, las inversiones que se realizan, giran mucho alrededor del interés de la familia y alrededor del interés de que se fortalezca la empresa. Esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja es que es un grupo relativamente compacto en la parte cultural, es decir, se conocen, se entienden, comparten valores, comparten una historia, tienen intereses comunes, entonces se supone que van en la misma dirección. Esas son de las grandes ventajas. Las empresas centenarias, que ya hoy son grandes corporaciones, desde la Ford, Kimberly-Clark, empresas inmensas, Toyota, empresas que tienen ya más de 100 años, 200 años. En Europa hay empresas de más de 300 años que están en octava, en la generación número 14 hay empresas en Europa en este momento. O sea, las empresas que logran hacer la transición a la segunda y a la tercera generación exitosa, normalmente se convierten en empresas que trascienden las generaciones. Entonces estamos hablando de que nos encontramos empresas exitosas de más de 100 años y en Costa Rica hay empresas de más de 50 y más de 75 años que lograron dar la transición. Esas y muchas otras son las grandes ventajas que tiene una empresa familiar. El retiro que se hace de las utilidades en una empresa familiar, cuando ya se pueden repartir dividendos, normalmente esas utilidades van en beneficio de la propia calidad de vida de los miembros de la familia, sea comprar un terreno para construir una casa, sea comprar una finca para construir una casa de campo, sea un proyecto vacacional para la familia, una casa en la playa, una nueva casa más grande para los abuelos. Las utilidades quedan dentro de la familia, no se van a inversionistas particulares. Es decir, la riqueza a través del tiempo que genera la empresa queda dentro de la familia. Recuerda una frase que utilizo mucho acá y es que las empresas generan riqueza.
Generan riqueza ¿para quién? Para el que las crea. Segundo, para sus familias. Tercero, para las personas que trabajan en esas empresas. Y cuarto, para las comunidades en donde esas empresas se establecen. Así es, a generar riqueza. Ese es el consejo y obviamente es el extracto de este programa. Ayudarlos, capacitarlos, guiarlos para que puedan generar esa riqueza y que esa riqueza llegue a todos, ¿verdad? Principalmente en su propia calidad de vida. Nosotros ya casi regresamos con más de Pyme Radio. Y regresamos con el programa más emprendedor de la Radio Nacional el día de hoy con Enrique Núñez, quien nos comparte todas esas ideas geniales sobre cómo poder trasladar una empresa de una generación a otra dentro de la misma familia. Muy importante que a veces se encuentran con esas trabas, con esos obstáculos que si uno está bien preparado, los pueden, como dice, saltar, ¿verdad? Sí. Enfrentar, más que saltar, enfrentar, porque saltar puede ser incluso como evadirlo, No, enfrentarlos y asumirlos como parte del proceso, porque igual una empresa diariamente tiene retos, problemas grandes, problemas pequeños, situaciones que se presentan, la competencia, los clientes, el personal, las aperturas, la parte financiera. O sea, la vida en los negocios es un continuo de toma de decisiones. Y agrégale a eso la situación familiar. Uno de los dilemas que tiene el empresario es que en medio de todo ese proceso cotidiano que lleva el reto de crear empresa familiar, es cómo lograr que la familia se mantenga compacta, que no se divorcie emocionalmente, que los conflictos dentro de la empresa no afecten. Se queden en la empresa. Sí, se queden en la empresa y no pasen a la casa y evitar disgustos entre los hermanos, entre los primos, en las parejas, en la familia. Ya has escuchado que una de las 3 causas más frecuentes del divorcio en las parejas son las finanzas, la forma en que se manejan las finanzas. Ahora, agrégale a eso una empresa en una familia. Es tremendamente complejo porque además de la armonía familiar, dentro de esa faceta está el que la familia también trabaja en la empresa. No necesariamente es en todas las empresas, hay muchas empresas familiares donde los socios familiares no participan en el proceso y tengo un par de casos en esa situación. Ninguno participa en la operación de la empresa, están a otro nivel. Eso es uno de los retos más grandes. Luego las relaciones entre ellos, el manejo de las finanzas, cómo se establece un salario en una empresa familiar para un hijo que recién está saliendo egresado dentro de una empresa, Qué de difícil, un trabajo. don Enrique, porque me imagino, por ejemplo, en el caso de los hermanos. Era la empresa de papi, era la empresa de mami, era la empresa de abuelo. ¿Por qué vos tenés que ganar 2 millones de colones y yo 1 millón? Mira, el establecimiento de los salarios es complejo. Incluso los retiros que hacen algunos familiares que no trabajan para mantener su estilo de vida también es complejo. Cómo se distribuye la riqueza o los ingresos, qué se financia y qué no se financia. Aquí las variantes son inmensas y en 30 años que tengo dedicado a esto me he encontrado todo tipo de historias, incluso historias de éxito de cómo se han manejado las finanzas. Aquí en Costa Rica hay un modelo de una familia que está dedicada completamente a la agricultura, en donde el padre de familia, que es un patriarca de 2 familias, él se casó con su esposa viuda, con una marimba de 8 o 9 hijos, que eran chiquitos, que ya venían casi 8 o 9 niños, y luego él agregó a esos 8 o 9 niños casi 3 hijos más, o 4, y luego vinieron los esposos y las esposas, y hoy son una empresa donde los hijos tienen más de 25 años, todos casados, que tienen un conglomerado de empresas que giran alrededor de la agricultura, y mira, la empresa les construye las casas, la empresa les patrocina los carros. La riqueza no se ha distribuido, se quedó, pero es un caso clásico que se da en Israel, en una figura que tienen allá tipo cooperativa, y ellos lo tienen aquí de pura creatividad. Un kibutz, por ejemplo, en donde la propiedad no se ha distribuido, está dentro de un gran patrimonio familiar,
pero la familia, el patriarca que sigue liderando la empresa, que es una persona ya de más de 85 años, tiene a sus hijos que resultaron de su esposa y luego de su matrimonio con esta señora viuda. Son muchachos que resultaron pero tremendamente inteligentes, muy talentosos, muy brillantes, y están gerenciando los proyectos en los que ha invertido esta familia. Pero cada uno no es dueño de su propio patrimonio. La familia entera es la dueña de su propio patrimonio. Me gusta que estas pequeñas, a mí se me hacen pequeñas, ¿verdad? Porque hablar 30 minutos o 60 minutos, acostumbrado a hablar 3 horas, pues nos hace un poco complicado y siempre falta tiempo, pero me gusta que estas entrevistas queden siempre con un plan de acción, que queden con un trabajo a realizar. Y quisiera pues comentar un caso muy particular que estoy manejando desde hace un año, en donde hay 9 miembros de una empresa familiar, hermanos casi todos y un par de sobrinos que están gerenciando una empresa. Muchos de ellos, David, 14 en total, 9 más otros, trabajan en la empresa en todas las tareas cotidianas del negocio. No voy a decir la actividad para no revelar al giro, para no revelar un poco el cliente, pero bueno, si ellos me están escuchando saben que estoy hablando de ellos y con todo el cariño del alma, porque realmente admiro y le he tomado muchísimo aprecio a esta familia que está haciendo un gran esfuerzo por sacar su empresa adelante. Es muy complejo, ¿no? Cómo tomar decisiones en donde hay 2 hermanos que están gerenciando la empresa y hay otros que están opinando sobre lo que se hace y si está bien o si está mal, ¿verdad? Así que mi recomendación para ellos y para todos los que nos escuchan, que están en una situación más o menos similar, yo recomiendo celebrar una asamblea general de socios, una asamblea general de familia. Yo les llamo asamblea familiar 2 veces al año, en donde vienen los que son socios y los que no son socios, porque hay poderes detrás del trono, ¿no? Está la abuelita, está la tía, está el esposo, está la esposa de los socios que están opinando, están los hijos que están creciendo. Entonces, en esa asamblea familiar, que ya en este caso de estos clientes ya hemos hecho 2 y con experiencias que son duras, pero cada día son mejores, se plantea lo que se está haciendo la empresa, hacia dónde va la empresa, la situación que está enfrentando, las decisiones que se están tomando, se les comunica la decisión, se les comunica la situación, los resultados, las oportunidades, las amenazas, y la gente se va enterada. ¿Cuál es la queja de una empresa como esta que tiene más de 25 años? Que nunca se les había dicho cuál era la situación de la empresa. Y por más que se quejaban, los 2 hermanos, que son los que gerencian la empresa, no informaban para evitar conflictos. Entonces, ese es el primer consejo. 2 reuniones de asamblea familiar al año. Otra segunda es hacer una reunión de socios, como en cualquier otra compañía, donde participan solo los accionistas, conocen los estados financieros, reciben un informe del gerente general, que posiblemente es uno de los hermanos, y se enteran de qué pasó formalmente. Se levanta un acta de asamblea ordinaria, que lo establece la ley, el derecho mercantil, y se hace constar en actas, y ahí es donde se decide si se van o no se van a distribuir utilidades. En tercer lugar, y este es un consejo muy práctico que cuesta mucho implementar, tener juntas directivas. A esta familia de 9 personas, de 9 socios, nos ha costado 6 meses lograr implementar esta recomendación. En esa junta directiva voy a recomendar siempre 3 socios y 2 particulares. 3 socios y 2 particulares. Los particulares no tienen que ser para nada familia, tienen que ser particulares, gente respetable de la comunidad, directivos que no tienen ningún interés personal en la operación. Que sean imparciales. Que son imparciales completamente. Normalmente hay gente que ya son directivos en bancos o en grandes empresas. Puede quitar uno gente de una junta directiva de cualquier otra empresa. De cualquier otra empresa. Está válido, se les paga una dieta que se llama, es decir, una cuota por asistir a la reunión, que eso es normal en las juntas directivas, que depende del tamaño de la empresa, como se define la cuota. No podemos hablarlo hoy, ese tema, pero lo importante es que esa junta directiva va a tener 3 miembros, que son socios, y 2 que son
particulares. Eso le agrega muchísima riqueza a la empresa porque se diluye un poco el subjetivismo a la hora de tomar decisiones. Incluso se evita un poco las discusiones entre hermanos porque se respeta el particular. Como hay la presencia de un particular, que por eso es que yo pido que sea respetable, es que los miembros de la familia no se van a tratar de ir viendo en esa junta directiva como miembros, como directivos más, no como hermanos, y no salen a relucir tantos temas chuicas viejos que surgen a veces entre los hermanos, que es curioso, personas de 50 y 60 años sacándose a relucir los trapos de los 14. Trapos de los 14 años, que eso pasa muchísimo. Don Enrique, está interesantísimo el tema, pero tenemos que ir a un corte comercial rapidísimo para seguir conversando con usted y llegar ya a la parte de conclusiones. Se nos fue el programa, así de rápido. Y regresamos al programa más emprendedor de la Radio Nacional. Don Enrique, se nos va el programa. Conclusiones. Bueno, hay bastantes conclusiones con respecto al tema de las empresas familiares. Ojalá que tengamos luego la oportunidad de que ustedes escuchen la conferencia completa. ¿Se puede? Acá... En realidad sí se puede. ¿Dónde puedo ir a escucharla? ¿Cuándo? Bueno, nosotros no organizamos conferencias directamente. Bueno, ya la tiene preparada. Nosotros tenemos la conferencia preparada, pero no hacemos la logística, sino que una entidad nos llama, compra la conferencia o patrocina la conferencia, es decir, esperamos que alguien nos invite a ofrecer la conferencia. Don Enrique, nos avisa por favor antes cuando ya tenga esa conferencia, porque yo sé que nos interesaría a todos, incluso, bueno, a mí, el más interesado de ir a escuchar esa conferencia completa, esas 3 horas sobre empresas familiares, porque me parece, es un tema importantísimo. Sí, y 3 horas se quedan cortas porque en realidad esta conferencia tiene 3 partes, y esta que ofrecimos en Panamá ahora en septiembre, a inicios de septiembre, fue solo de éxito transgeneracional, cómo dar la transición. Pero todos los procesos, los temas que tienen que ver con el proceso administrativo, gerencial, con la incorporación de los hijos, con la remuneración de los hijos, con el protocolo de incorporación de los hijos a la empresa, es un tema también igual de complejo. Incluso les estoy debiendo a ustedes un tema que es importantísimo, que tenía que ver con el tema de socios de negocios. ¿Recuerdas? Que sí, claro. En realidad antes era una sola conferencia, ahora hubo que partirla. Hablamos de socios de negocios y hablamos de empresas familiares. Y en los 2 tipos de empresas, en socios de negocios, no necesariamente son familia, ¿no? Pueden ser particulares. Hay un tema que es gravísimo: cómo se define la participación accionaria, cómo se calcula la participación accionaria. Eso lo estamos debiendo. Dentro de un mes nos están invitando a venir otra vez aquí a Pymes Radio y vamos a hablar de una parte de eso. Invitamos siempre, lo que pasa es que usted tiene una agenda muy ocupada, ¿verdad? Sí, no da chance de venir todas las semanas, uno quisiera, pero imposible. Pero bueno, esa entrevista va a ser sobre valoración de empresas. ¿Cómo se valora una empresa? ¿Cómo se le calcula el precio a una empresa? ¿Cómo se le aumenta de valor a una empresa a través del tiempo? Pero bueno, retomando el tema de las empresas familiares, yo quisiera insistir con el establecimiento de esto que yo les llamo las entidades de toma de decisiones. La asamblea familiar 2 veces al año, quiero ser muy vehemente con eso. Sé que no es fácil, ojalá que participen a alguien para que sirva de contraparte, de contrapeso en esas reuniones, ¿no? Luego la asamblea de accionistas 1 vez al año. La junta directiva todos los meses, en donde se presentan los estados financieros y se toman las decisiones, estrategias del plazo inmediato, ¿verdad? En donde hayan 3 socios y 2 particulares. Quiero ser muy vehemente con este tema de los particulares, de los directivos que no son familia, en la junta directiva mensual. Y luego, por supuesto, una recomendación que está en los videos de YouTube y que soy muy vehemente con mis clientes, es el establecimiento del comité gerencial. El comité gerencial que se reúne todas las semanas durante 2 o 3 horas, donde participa el gerente con los mandos medios. En una empresa familiar, algunos son socios que están participando en la empresa y ahí ya no se ven como familia, ahí se ven como trabajadores de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de un comité gerencial? En cualquier empresa, no solo en empresas familiares, es que cada persona
que tiene niveles de responsabilidad, que tiene proyectos o departamentos a cargo, dé cuentas de dos cosas. La primera, que reporte los resultados logrados la semana que pasó y luego que se comprometa con los resultados que espera lograr en la semana que comienza. Por eso es que recomiendo que sea los martes o los miércoles. Todas estas instancias le permiten a una empresa cualquiera y a una empresa familiar sobre todo ponderar las decisiones, que haya más objetividad a la hora de involucrarse en la compañía, a la hora de tomar las decisiones de la empresa, para que la gente toda, familia y no familia, estén casados con un proyecto de negocios. En las empresas familiares soy más que vehemente con el comité gerencial y normalmente recomiendo que sea los jueves. ¿Por qué en las empresas familiares los jueves y no los martes y los miércoles? Porque no quiero que la gente lleve los problemas de la familia al fin de semana, al sábado y al domingo. Entonces, como me queda fresquito, agárrense los jueves, hablen de negocios los jueves. El viernes es el día, hagan otras cosas. Pero lo que quiero es que el sábado y el domingo no tengan que desayunar hablando de negocios, que almorzar hablando de negocios, que el domingo en una fiesta de familia surja un problema de una decisión que se está negociando en la empresa y que está siendo polémica. Así que bueno, hay tantas cosas de qué hablar en las empresas familiares. Apasiona el tema, apasiona muchísimo, hay grandes retos en las empresas familiares. El patriarca, el fundador, el emprendedor que creó la empresa quiere que sus hijos se incorporen a ella y hay grandes retos en las empresas familiares. Una es que la tenemos todos, hacer que la empresa tenga vida propia, es decir, que la empresa pueda operar sin que el dueño esté presente todos los días. Y finalmente, que la empresa trascienda exitosa a través de las generaciones y se mantenga en un crecimiento constante y rentable. Una mejora continua, por Una supuesto. mejora continua, Don Enrique, muchísimas gracias a nombre de toda esta audiencia que de verdad le agradecemos todas esas maravillosas ideas y consejos que usted nos regaló el día de hoy. Y ya, señores, apuntando, esperando para el próximo mes sobre ese programa tan importante. ¿Cuánto cuesta mi empresa? ¿Cómo calcular su valor? En un mes, Dios mediante, con Enrique Núñez. Pero mañana sigue Pyme Radio, por supuesto, con toda la motivación, con toda la algarabía, a las 8:30 de la mañana, acá en 89.1 FM de la Superestación. Usted tiene una cita con el emprendimiento, con el conocimiento, con la capacitación, con la educación, con el desarrollo, con Pyme Radio. Hasta entonces.